Damos la bienvenida al economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal. Economista Acosta, el presidente Lasso acaba de regresar al país para enfrentar en esta semana un paro nacional. Quisiéramos inicialmente conocer su evaluación sobre lo que hizo el presidente de la República, bastante publicitado por la Secretaría de Comunicación como un viaje exitoso en el que ha quedado en alto la imagen de Ecuador, particularmente en temas comerciales y económicos. Su opinión. Sí, yo creo que las noticias en materia comercial son muy positivas. Se hizo un acercamiento de alto nivel para poder concretar el acuerdo con México. Esa negociación tiene que cerrarse ya a alto nivel, de manera beneficiosa para ambos países. A nivel técnico ya había llegado a un límite y ahora era la decisión que daba a nivel político. Entonces considero que es muy importante esa reunión que hubo a alto nivel para tratar de cerrar esa negociación. También se ha abierto la puerta de otros acuerdos comerciales, sobre todo con países de Centroamérica, se habló con Costa Rica, y también se está buscando nuevos espacios de integración regional con países del Caribe. Todas estas negociaciones yo creo que son importantes, muestran ese interés y esa claridad que existe en el gobierno para seguir abriendo mercados, para poder impulsar el crecimiento económico, la generación de empleo y generación de bienestar. ¿Qué tanta importancia ha tenido este viaje en los intereses del país? ¿Se ha sembrado en el sentido que quería hacer el presidente Lasso en generar un mayor interés de la comunidad internacional, la comunidad americana, latinoamericana, en particular para enfrentar este problema de la incursión de las mafias, esa penetración que está haciendo incluso a nivel de gobiernos? Bueno, no se puede esperar que con un viaje se solucionen todos los problemas, pero es importante que el Ecuador permanentemente esté pidiendo colaboración internacional para la lucha contra la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, que son flagelos realmente transnacionales. No podemos enfrentarlos solos, además el país no tiene las capacidades tecnológicas para hacerlo ni los recursos, y por eso es que debe insistir en todos los foros que existan, debe insistir en esa colaboración internacional para luchar contra estos graves flagelos que tiene el país. También tiene que aprovechar cada oportunidad que exista de reuniones internacionales para profundizar la integración del país con el mundo. Tenemos que recuperar el tiempo perdido. No podemos contentarnos con un mercado minúsculo de 17 millones de habitantes. Tenemos que abrir el mundo para los productos ecuatorianos y comenzar a pensar en grande, pensar en cómo vamos a servir con bienes y con servicios a esos 7.000 millones de habitantes que están fuera del Ecuador. Con respecto al tema de seguridad, ¿qué opinas sobre esa insinuación que supuestamente le habría transmitido a Biden en un corto encuentro, el de un plan Ecuador? Hay que revisar, es una iniciativa del gobierno de la cual todavía no existe, primero no existe una respuesta por parte de Estados Unidos, hay que ver qué le puede interesar a Estados Unidos, ya Estados Unidos lo ha dicho en otras ocasiones, no tiene ningún interés de colocar bases militares de ningún país de la región, además la constitución ecuatoriana lo prohíbe, pero por otro lado no solamente es qué queremos nosotros, sino qué quieren el resto de países, y entonces hay que ver de qué estaría dispuesto y qué propondría Estados Unidos en respuesta. Entonces, de manera inicial, hacer un pedido de mayor colaboración internacional por parte del mayor mercado para el consumo de la droga, me parece que es positivo por donde se le vea. ¿Qué contendrá y cómo se va a hacer esa colaboración? Esos son detalles que todavía no los conocemos porque todavía tampoco hay la respuesta ni se ha concretado qué implicaría un plan de ese tipo. Lo que sí es claro es que el Ecuador no puede y no debe luchar solo contra el narcotráfico, tiene que hacerlo de manera colaborativa para compartir información, compartir recursos, compartir facilidades para poder luchar de manera mucho más efectiva contra un flagelo que claramente nos ha superado hace ya mucho tiempo. El gobierno de Guillermo Lasso es frecuentemente criticado por una especie de desconexión con los sectores sociales que va profundizando las diferencias y lo mantiene también políticamente débil. En este marco se da una protesta de la CONAIE que aspira a convertirla en algo grande, en algo parecido a aquellas marchas de los años 80, 90, ha dicho Leonidas Issa, su organizador, y ha presentado una serie de demandas. Entre ellas está la reducción y no más alzas al precio de los combustibles, una focalización
de los combustibles a los sectores que más necesitan, del precio de los combustibles o del subsidio. También piden una moratoria de mínimo un año, renegociación de las deudas que mantienen los campesinos, que el Estado no permita que casas, terrenos, vehículos que sirven de garantía puedan ser retirados en función de las deudas. Piden también precios justos en algunos productos del agro, políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral, derogatoria de los decretos extractivistas 95 y 151. ¿Qué de esto puede hacer el gobierno y qué es lo que no puede hacer? El problema es que la CONAIE e ISA lo que nos piden es una pelota cuadrada. ¿Qué piden? Piden más inversión pública, pero menos ingresos para el Estado por petróleo y minería. ¿Cómo se logra eso? Simplemente imposible. Piden más salud y educación, pero menos ingresos fiscales disponibles porque quieren que suba la cantidad de dinero que se destina a subsidiar vehículos. ¿Qué mismo? ¿Queremos más salud, más educación o queremos más subsidio de vehículos? Las dos cosas juntas no son posibles, nuevamente. Segundo tema, incoherente. Tercero, piden mayores precios para los productores, lo que ellos llaman precios justos. Y al mismo tiempo, quieren menores precios para los consumidores. Controla de precios y controla la especulación. ¿Qué mismo quieren? ¿Quieren mayores precios o menores precios? Porque las dos cosas juntas no son posibles. Entonces, lamentablemente, ese listado de pedidos ni siquiera guarda coherencia interna. Y lo más grave es que al final del día, lo que yo creo que el tema de fondo, lo que están buscando, es aprovechar de la insatisfacción que existe, de la crisis económica que es real y que existe, de los problemas económicos y de la pobreza, para generar caos, para captar el poder por la violencia, que es lo que realmente a ellos les importa. Ya nos ha dicho Isa y les dijo no solamente a nivel de declaraciones, sino a nivel de un libro que escribió y que su gran objetivo es impulsar el comunismo indoamericano y que para ello hay que tomar por la violencia el poder. Entonces, al final del día, lamentablemente, se utiliza a la población empobrecida para estos protervos de intereses politiqueros. ¿Qué es lo que hay que hacer? La realidad es que el gobierno tiene mucho por hacer y tiene grandes falencias, pero la solución no va por lo que las exigencias que tienen ahora, que viene ISA y que nos dice gasten más en subsidios a los combustibles, porque eso no beneficia a los ciudadanos. ¿Qué beneficia al ciudadano? El Estado tiene que priorizar su gasto en el ciudadano, tiene que invertir en el ciudadano y ese es el cambio que está pendiente. Salud, educación y seguridad, más dinero a esas áreas. Eso significa que debemos dejar de gastar en aquello que no agrega valor y entre esos están los subsidios a los combustibles. Hay que focalizarlos. El subsidio a los combustibles tiene que ir solamente, exclusivamente al transporte masivo de personas. Buses, tranvías, trolebuses, cualquier transporte masivo. Ahí tiene que estar el subsidio. Todo el resto de ciudadanos tenemos que pagar precios más cercanos al mercado. Puede ser a través de una banda de precios como el que existía hasta octubre del año pasado. Pero no podemos seguir desperdiciando recursos y seguir con esta irracionalidad de preferir alimentar a los vehículos que educar a nuestros hijos o que preocuparnos por la salud de la población. Eso no puede seguir existiendo. Y lamentablemente eso es lo que hemos tenido en el país. Un país que destina más dinero a alimentar vehículos que a alimentar y a educar a sus propios hijos. ¿Cómo está en su criterio cumpliendo el gobierno con la inversión social? Hay ciertas evidencias preocupantes, la crisis de la salud, esa profunda crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hoy uno de los diarios titulaba una noticia señalando que hay dos sistemas de salud en Ecuador, refiriéndose al público y el del IES, pero que entre los dos no se hace uno. Hay una verdadera crisis de salud que está afectando a todos los niveles en Ecuador. ¿Puede hacer una mejor tarea en esto el gobierno, sumando a esto también otros dos factores que usted ha señalado como críticos y con absoluta razón, el tema de seguridad en el país y la educación que también se encuentra en crisis? Definitivamente, los temas de fondo, lo importante está mal en el país. Tenemos un Estado que nos da un servicio de salud pésimo, un servicio de educación mediocre o menos que mediocre, y de seguridad ni se diga, prácticamente inexistente en algunas zonas del país. Eso no nos podemos contentar con eso. Necesitamos que se destinen más recursos de esas áreas, pero no solamente es un tema de cantidad, el tema más importante es de calidad. Necesitamos una mejor inversión.
Porque la realidad, aunque el discurso politiquero dice otra cosa y dice, el gobierno neoliberal que quita recursos a la salud y a la educación, eso es absolutamente falso, porque la realidad es que el Estado no ha reducido su gasto corriente, sigue manteniendo su gasto corriente. El problema es que no ha corregido la manera en que gasta y sigue gastando con muy poca calidad. Entonces, el desafío es trabajar en una mejor administración de los recursos, porque mucho de ese dinero que va supuestamente a salud, realmente va a sus jugosos contratos en donde se roban la plata de los hospitales, o se compran medicamentos inútiles, innecesarios, en cantidades excesivas y después se pudren en las bodegas, y en cambio aquellos medicamentos urgentes y necesarios simplemente no existen, y los ciudadanos se mueren porque no tienen cómo atenderse. Entonces aquí hay un tema muy grande, un desafío muy grande, que no pasa simplemente por cantidad de recursos, pasa por una mejor administración y al final del día pasa por una reingeniería del Estado. Un Estado que sepa priorizar en lo importante, salud, educación, seguridad, que sepa garantizar calidad en esa inversión y en ese gasto y que además lo haga con transparencia, que rinda cuentas a los ciudadanos. Ese es el gran desafío. Este es un trabajo que hay que hacerlo de fondo, y que es un trabajo pendiente definitivamente, y que definitivamente con estas protestas no están exigiendo lo que se debe exigir, porque lo que están exigiendo es suba el subsidio, gaste más en alimentar vehículos, limite los ingresos del Estado, que no tenga más ingresos por petróleo, que no tenga más ingresos por minería, es decir, y además, y queremos que mejore la inversión en salud. ¿Cómo podemos pedir ese? Son pedidos absolutamente contradictorios, y es lamentable que este tipo de pedidos no tengan claridad, porque quien deberían tener claridad es en qué deben exigir. ¿Qué deben exigir? Salud pública de calidad, educación pública de calidad, seguridad. Esas son las demandas que no exigirían solamente la CONAIE y unos cuantos grupos más. Exigiríamos todos los ciudadanos en las ciudades, en el campo, porque a todos nos afectan estos mismos problemas. Pero lamentablemente estos pedidos, como digo, tienen un interés por detrás, y el interés más bien es ese de captar el poder, y se olvidan y al final del día terminan utilizando a los ciudadanos para alcanzar estos objetivos. Hemos escuchado en algún importante medio internacional declaraciones de uno de los altos ejecutivos de un banco de inversión que pronostica un problema de carácter mundial, una recesión mundial, que se están dando síntomas que sugieren esto y que podría ser muy duro, muy fuerte para los países latinoamericanos. ¿Piensa usted que existe realmente esa posibilidad? Y en medio de todos estos sucesos de carácter mundial, ¿cómo le está yendo al Ecuador? Bueno, el riesgo de una recesión en el mundo desarrollado es muy grande. Esos países, Estados Unidos y Europa, se dedicaron por demasiado tiempo a emitir muchísimo dinero, trataron de curar la crisis provocada por el COVID en 2020, igual que curaron la crisis de 2019, pero eran dos crisis absolutamente distintas. Política fiscal expansiva, se dedicaron a gastar más y además a imprimir más billetes para financiar ese gasto. El resultado es que esas economías se inundaron de liquidez y ahora que se reabren, hay un exceso de demanda que no puede ser atendido y los precios están yendo a las nubes. La inflación de Estados Unidos alcanzó un récord en 40 años. El resultado es que van a tener que retirar esa política fiscal expansiva, van a tener que retirar esa política monetaria expansiva, retirar dinero de sus economías, y eso va a provocar una recesión importante, una caída en muchos mercados. Y eso implica también una afectación para países como el Ecuador o países subdesarrollados, que vamos a ver cómo el financiamiento se va a volver caro. Va a ser mucho más costoso endeudarnos en el exterior, va a ser más difícil conseguir financiamiento en el exterior, y aquí es donde los países altamente endeudados tienen mayores problemas. Ya lo vivimos, y hay que tener cuidado de no repetir la historia. Ya lo vivimos en el 1982 con la crisis de la deuda. Por un problema monetario norteamericano, una emisión agresiva, la inflación subió a niveles similares a los actuales. En 1981, Estados Unidos elevó sus tasas de interés al 20% para tratar de controlar la inflación, y de repente los países altamente endeudados de la región ya no podían pagar sus deudas porque habían manejado un endeudamiento irresponsable, algo similar a lo que ha hecho el Ecuador. Entonces yo creo que el entorno actual es un entorno complejo, que hasta ahora lo hemos hecho bastante bien gracias a la dolarización, que limita muchísimo y cuida muchísimo a los ciudadanos y al bolsillo de los ciudadanos de estos vaivenes y de las irresponsabilidades de los gobiernos de turno. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes
porque el costo del dinero se va a elevar, significa que va a haber menos dinero para utilizar internamente, para invertir internamente. Y por otro lado, estamos viendo ya en la actualidad que hay una presión inflacionaria internacional que está presionando al alza ciertos productos, incluso acá en el Ecuador. Afortunadamente, gracias a la dolarización, la inflación en el Ecuador es extremadamente baja para estándares regionales. Estamos hablando de una inflación de 3,4%, muy inferior a la que tiene cualquier país de la región. Sin embargo, y al final del día tenemos que estar muy atentos y preparados para este cambio en el entorno internacional. Con ese escenario externo que usted describe y ese escenario potencial, sobre todo, que se perfila, va a ser mucho más difícil para el presidente Guillermo Lasso y su gobierno cumplir con expectativas que generó durante la campaña electoral, de mejorar la inversión, de mejorar particularmente la inversión extranjera y de generar con esto empleo y oportunidades. Definitivamente, el problema aquí es que el país necesita hacer reformas estructurales para crecer. La única manera de generar empleo, de generar bienestar, es impulsando la inversión. El país tiene que volverse atractivo para invertir, atractivo para ecuatorianos, para extranjeros, para todos, no importa la nacionalidad. Todos deberían ver en el país como un lugar atractivo para invertir. Pero eso requiere de reformas estructurales. Necesitamos declararle una guerra al trámite, simplificar todo el proceso de producción, a que no le ahoguemos a la iniciativa en trámites inútiles. Tenemos que trabajar en una legislación financiera moderna que impulse la competencia, abrir a la competencia internacional, enlazarnos a los flujos de capitales, eliminar el ISD. Tenemos que trabajar en una legislación laboral en base a las mejores prácticas internacionales, que impulse la creación de empleos y no su destrucción. Tenemos que trabajar a seguir abriendo mercados, que haya opción de seguir elevando la producción, porque tenemos miles de millones de consumidores en el mundo que cada vez demandan más productos ecuatorianos. Y tenemos que trabajar en una legislación laboral moderna, competitiva a nivel regional. Entonces, estos son los temas estructurales de fondo. Si no hacemos ningún cambio estructural de fondo, los resultados van a ser los mismos que tenemos ahora. Una situación de languidez económica, empleos muy por debajo de lo que fueron hace algunos años. Recordemos que desde 2014 el empleo viene destruyéndose y al día de hoy tenemos 620,000 empleos formales, menos que los que tuvimos en septiembre de 2014. En 2014 empezó esa agresiva destrucción de empleos y ahora ya no se siguen destruyendo, están recuperándose, pero estamos todavía muy lejos de tener el empleo que tuvimos en 2014. Y lo mismo sucede con el PIB, la producción general del país. A nivel global, recién en el mejor de los escenarios, al final de este año, volveremos a tener una economía del tamaño de 2018 o 2019. Entonces, el desafío es muy grande. Aquí tenemos que trabajar en esos cambios estructurales que aceleren el crecimiento y que permitan no solamente volver al 2018, que eso es una meta insuficiente. Tenemos que garantizar un crecimiento sostenible de al menos 5, 6, 7% por la próxima década, 2 décadas o 3 décadas. Y eso solo lo lograremos el día que los ecuatorianos, los ciudadanos, entendamos la importancia de esos cambios estructurales para que esta economía sea una economía de oportunidades. Permítame una pregunta final, coyuntural, de algo muy importante. ¿Cómo ve usted esas elecciones colombianas? ¿Qué efectos puede traer dependiendo del resultado para Ecuador? Bueno, yo creo que, y mi apuesta es que Colombia es un país con una institucionalidad mucho más fuerte que la ecuatoriana. Y creo que cualquiera que sea el resultado al final del día, ojalá que no me equivoque, al final del día las instituciones colombianas van a resistir a cualquiera que sea el ganador. Y así es como tiene que ser. Ese es el objetivo de un país que quiere salir adelante, tiene que trabajar en construir instituciones fuertes. ¿Qué significa eso? Ser un país de leyes, en donde no importan las personas, no son las personas las que deciden qué se hace. Lo que importa son las leyes determinan qué se debe hacer y las leyes se aplican para todos por igual, sin distinciones. Entonces, esa institucionalidad, ese Estado de Derecho, es el que se va a poner a prueba en Colombia. Y yo espero, independientemente de quién gane, yo espero que esas instituciones colombianas puedan soportar esa prueba y finalmente puedan mantener la sociedad colombiana funcionando, generando bienestar, independientemente de quién llegue al poder. Así es como funcionan los países, de la mayoría de países desarrollados, en donde vienen gobiernos de todas las tendencias, de derecha, de izquierda, socialistas,
liberales de cualquier tipo, y ninguno de esos gobiernos, por más capaz o incapaz que sea, destruye el país ni tampoco termina con las instituciones. Gracias, economista Acosta. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal.